Bueno, hoy estamos en una manifestación por la oficialidad, iniciativa por el asturiano, pues a 20 días de las elecciones, aguardando que tengamos un buen resultado de los partidos que apoyen la oficialidad, porque es lo necesario para que tengamos las mayorías suficientes, 27 diputados de los 45. Y bueno, yo creo que la sociedad asturiana está más que preparada para la oficialidad y que se dará en esta próxima legislatura, esperemos. Vamos a cruzar los dedos y a trabajar todo lo que podamos para seguir ampliando ese consenso por la oficialidad. Estamos hoy aquí para reivindicar y para aglayar y para pedir de una santa vez que se faiga oficial el asturiano, porque es un derecho que pensamos que tiene que estar reconocido ya. Estamos en la manifestación, la de todos los años, la manifestación del día o de la Semana de las Letras Asturianas. Yo creo que estamos pues reivindicando lo que hacemos siempre, ¿no? El tema de la oficialidad. Cuando hay oficialidad tendremos que seguir manifestándonos para conseguir la normalización plena del asturiano, pero bueno, de momento hacémoslo por la oficialidad, porque ya la medida llega al que corresponde a una lengua y es la que tenemos que algamar. Y de ayer, pues bueno, el acto de la academia fue un acto muy prestoso. A mí prestóme mucho porque vi que había un montón de gente, que son gente con la que llevo toda la vida trabajando, haciendo cosas, que sé que ellos prestó mucho, y bueno, y yo interpreto que la mi presencia en la academia, pues yo la presencia para trabajar, para hacer cosas y para intentar seguir con el compromiso con el asturiano que llevo teniendo desde toda la vida. Y eso, bueno, eso es lo que pretendo seguir haciendo. Que ya llegó la hora de la oficialidad, que ya llegó la hora de la oficialidad. No nos tenemos que desanimar, y eso que en esta campaña que nos espera vamos a ver de todo. Vamos a ver los partidos más radicales y antidemocráticos que sueñen con tener mayoría abonda para desaniciar la lingua, o por lo menos ganar tiempo para desear la morrera dulces con la muerte de los últimos falantes. Esos que utilicen el insulto y la amenaza contra las personas que no pensamos igual, que no se acaba fácil con la lingua, que tienen defensores como vos, de Foz y Forcau, que estáis aquí, que vais a seguir viniendo año tras año a llenar estes calles por un derecho que es humano, por el derecho a vivir en asturiano. Para ellos, nada más 10 letras, estas 5 sílabas que no vamos a dejar de pronunciar. ¡Oficialidad! 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 Asturiano sí, oficialidad non. Como si nunca lo desmontáremos milenta veces ya, amosando el auto-odio que se esconde detrás, el complejo que tienen entre otras lenguas del Estado, a las que sí consideren dignas de tener reconocimiento oficial, y la discriminación que quieren seguir teniendo para las comunidades de falantes de asturiano y gallego asturiano. Esos partidos cínicamente los usen de cuando con ambientes donde al parecer pueda ellos rendimiento político. Eso si todavía consiguen engañar a alguien. Y van a estar, claro, los que dicen tener un compromiso con el respeto a las lingües y lleven nuestros programas propuestos de reforma del Estatuto de Autonomía para recoger con diferentes fórmulas y, entre otras cosas, la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano. Y eso tenemos que verlo. Tienen que verlo el movimiento de reivindicación como un triunfo de tantos años de movilización, de estudio, de dignificación, de reivindicación, de uso de les lingües na música, nas artes escénicas, nel mundo audiovisual, na literatura, nos centros de traballo, nos centros educativos, en definitiva, na vida social. Y un triunfo de todos y todas vosotros y de mucha xente que tuvo y que ya non está. Hay que acabar ya con la discriminación lingüística, con esta situación de anomalía democrática y constitucional que carecemos en Asturias. La única solución
aprobar una redacción nueva del Estatuto de Autonomía, siguiendo el modelo de las 6 comunidades autónomas que ya reconocen la oficialidad de las lingües que se falen en los territorios. En sin más aplazamientos, en sin condiciones y en sin recortes. Y eso hay que hacerlo sumando al acuerdo de la mayoría suficiente de diputadas y diputados que el propio Estatuto afita para su reforma. Bueno, estamos aquí otra vuelta, como desde hay 40 años, en Sky, reivindicando la oficialidad de la lengua asturiana y del gallego asturiano. Y como se pudo ver, un apoyo muy grande de la gente, a pesar del tiempo que se hizo güey. Llenamos la plaza La Escandalera y no se pudieron hacer los conciertos por culpa de la lluvia, pero la gente respondió y bueno, ahora parece que el sol el nubero que nos dio una tregua y salió el sol. Pero bueno, a lo largo de todas estas décadas tuvimos siempre Nacay, Orballara, Calleren, Calderaos, Sky, rayando por la vitalidad de la lengua asturiana y del gallego asturiano. Hey cronistes, no marchéis en tavía del vídeo porque como todos los años tenemos un código de descuento para el nuestro curso de asturiano online y este que está apareciendo en la pantalla. Cuando rellenéis el formulario de inscripción que tenéis aquí en baixo en la descripción, el primer comentario o entre los nuestros enlaces, acordamos de poner este código de descuento para que se aplique el porcentaje que aparece aquí en arriba de descuento también. Así que invitamos vos a formar parte del nuestro curso, apuntavos a aprender lengua asturiana con nos y también invitamos vos a descargar el nuestro ebook totalmente gratuito en el que amosamos les 10 razones principales por las que pensamos desde Crónicas de Asturias que toda la sociedad asturiana debería de aprender y entamar a falar la nuestra lengua para que no se escaeza, ¿no? Y por qué tiene que haber consenso político también en la próxima legislatura para hacer la asturiano lengua oficial.